Buenas tardes con todos. Vamos a ver la clase de la semana 2. El tema que vamos a ver es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la CITEL. Igual estamos en las normativas internacionales. La anterior clase vimos todo lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en esta semana nos toca ver el ente regional de las telecomunicaciones, lo que es la CITEL. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Obtener una visión general de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y el papel en el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué es la CITEL? Primero hay que entender qué es la CITEL. La CITEL es un órgano asesor de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Es el ente donde están todos los países del continente americano. Entonces, la CITEL es un órgano asesor de la OEA en lo que respecta a las telecomunicaciones y asuntos relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones de las TICs. ¿Cuál es su objetivo? Es promover y facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones y las TICs en la región. Entonces, hacen varios estudios, varios proyectos en lo que corresponde a las telecomunicaciones y a las TICs para promover las telecomunicaciones en toda la región, en todo el continente americano. El valor agregado de la CITEL es su carácter intergubernamental con soporte tecnológico de la industria de las telecomunicaciones y las TICs. Hacen varios estudios a nivel de cada país y nos da varios indicadores en lo que estamos respecto a las TICs. Uno de ellos es la banda ancha, el acceso al Internet, la penetración del Internet, de telefonía, entonces el acceso de la brecha digital. Entonces generan varios estudios y estadísticas que son muy importantes para tomar luego las políticas que vamos a adoptar en cada país para disminuir todas estas problemáticas que tenemos referente a las TICs. ¿Cuál es la visión de la CITEL? La plena integración de los Estados americanos en la sociedad mundial de la información y la economía digital, con el fin de permitir y acelerar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental. Va a ser el más importante de todos de los cuatro que hemos mencionado, ¿no es cierto? En lo social, las telecomunicaciones afectan en lo social, ¿no es cierto? En lo económico, fundamental. Si tenemos acceso a las TICs, tenemos mayor desarrollo en lo económico, mayores, vamos a ver varios indicadores más adelante, en lo cultural obviamente, y en lo ambiental, por el tema de los desechos tecnológicos. ¿Qué más menciona? Sostenible para todos los habitantes de la región a través del desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs. La misión, facilitar y promover el desarrollo integral y sostenible de las telecomunicaciones que sean interoperables, innovadoras y fiables en las Américas bajo principios de universalidad, equidad y asequibilidad. ¿Qué van a hacer? Estos principios son importantes mencionarlos y hablar ahorita. ¿Qué es acceso universal? Hay dos temas fundamentales que hay que conocerlos. ¿Qué es acceso universal y qué es servicio universal? Acceso universal se refiere a todo el despliegue de infraestructura de banda ancha, sea esto fibra óptica, enlaces radioeléctricos, nuevas tecnologías, etcétera. Todo lo que se refiere a acceso universal es infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura para acceso a banda ancha. ¿Qué nos va a permitir eso? Tener el servicio universal. ¿Qué es servicio universal? Tener acceso a las TICs, a las tecnologías. ¿Para qué? Para disminuir la brecha digital, para poder tener telemedicina, lo que estamos teniendo, el teletrabajo, el e-commerce, lo que es el comercio. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros teniendo acceso universal, podemos dar lo que es servicio universal a telemedicina. Lo que ahorita está pasando con las plataformas, con el coronavirus, con
171, aunque no dicen que no funciona correctamente, pero bueno, es un servicio universal, la telemedicina, lo que es la aplicación Salud Ecuador. Eso se llama telemedicina. Entonces, ¿qué nos permite? ¿A través de dónde vamos a poder dar esos servicios? A través del acceso universal. ¿Qué es el acceso universal? El servicio de infraestructura para dar servicios de banda ancha. Lo que es necesitamos del Internet, por el un caso para la aplicación Salud Ecuador, y para el caso 171 utilizamos medios inalámbricos o alámbricos para poder conectarnos hacia una central telefónica. Estos tienen que ser de banda ancha, de capacidad, de alta capacidad de acuerdo a la demanda. Entonces, eso es lo que se busca y que actualmente está estudiando lo que es la CITEL. Vuelvo y repito, es importante conocer el término servicio universal y acceso universal. Acceso universal, todo el despliegue de infraestructura de banda ancha para poder comunicarnos a las TIC. Servicio universal, que cualquier persona del mundo, en nuestro caso en el Ecuador, tenga acceso a las tecnologías para beneficiarse de todos los servicios que ellos dan. Ya hablamos de telemedicina, teleeducación, teletrabajo, e-commerce, etcétera. Todos los servicios que nosotros podemos dar a través de banda ancha. Y esto tiene que ser de una manera accesible y a través de una forma de equidad. ¿Qué quiere decir equidad y qué quiere ser accesible? Accesible quiere decir que yo tenga los medios a través de los cuales yo pueda pagar esa tecnología de una manera justa y equidad de una manera, de una manera de acuerdo al quintil de la población que yo estoy. Un ejemplo, una población en una zona rural no va a tener los mismos ingresos económicos que alguien que está en una zona urbana. En una zona rural hay que pensar y generar las políticas y las reglamentaciones adecuadas para que ellos tengan de una forma accesible y de una forma equitativa. Los mismos servicios que tenemos una persona que tiene los recursos para pagarlos y accesible para que tengan la infraestructura en esas zonas que son de forma urbana. Con esos dos ejemplos, queda claro lo que es acceso universal, servicio universal, de una manera equitativa y accesible. Accesible, que en cualquier parte del país tenga acceso a las TICs y de una manera equitativa, que el costo no sea acorde a los recursos económicos que tenga cada persona, ¿no es cierto? Más en las zonas rurales, donde es menos el acceso al Internet y a las TICs. Importancia de las TICs, el crecimiento económico. Un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha aumenta 1,38% el crecimiento del PIB en países en desarrollo, según fuente del Banco Mundial. Nosotros, como ya les había mencionado, en el país, la banda ancha estamos en 1 mega. Lo estamos considerando ahorita, banda ancha, 1 mega. Y ustedes saben que con 1 mega actualmente ya no podemos realizar las actividades que estamos haciendo, el teletrabajo, el Netflix, ver películas, videoconferencias. 1 mega no es suficiente. Se realizó un estudio, bueno, cuando yo formaba parte del Mintel, realizamos un estudio para hacer el aumento de la banda ancha y que ya no sea 1 mega, y se vio que el Ecuador ya en promedio consumía más de 4 megabps y se sugirió que se considere banda ancha a partir de 10 megas. Yo les había mencionado, hay países como Estados Unidos que considera banda ancha sobre los 25 megabps, Colombia sobre los 20, Perú sobre los 4, la Unión Europea sobre los 30 y nosotros estamos rezagados en ese tema. Eso hace un crecimiento, como dice aquí, según un estudio del Banco Mundial. Un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha genera 1,38 el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, tiene un impacto importante en la economía. ¿Qué más? La generación de empleos. Un incremento del 1% en la penetración de banda ancha constituye un crecimiento en el empleo permanente entre el 0,002 hasta el 0,5% según la CEPAL. ¿Cómo vamos a influir en trabajos directos e indirectos? Trabajos directos, el despliegue de infraestructura.
requiere mano de obra especializada, ingenieros en telecomunicaciones, tecnólogos en telecomunicaciones, especialistas en torretas, en altura, en infraestructura, en despliegue de infraestructura, etcétera. Mano de obra indirecta, los insumos, empresas que van a requerir, bueno, operadores que van a requerir insumos y van a generar empleo indirecto, porque va a haber empresas que van a dar estos insumos. La venta de estos insumos genera, genera, genera empleo, empleo indirecto. Productividad. Por cada aumento del 1% de la penetración de la banda ancha en países en desarrollo, la productividad económica crece un 0,13%, según el Banco Mundial. Es importante en los sectores productivos, en lo que es la agricultura. Uno que está ahorita ya saliendo y se está utilizando mayormente en todo el mundo es el Internet de las Cosas. En Colombia se hizo un estudio cómo influye el Internet de las Cosas en temas de ganadería o en temas de agricultura para mejorar las cosechas en épocas de sequía y generar mayor fuentes de generar el mayor riego. Miden el pH de la tierra, miden cuándo es mejor generar fuentes de generar mayor riego, etcétera. Hay otro proyecto del Internet de las Cosas en el tema de la energía. Medir la energía que no se está utilizando en los medidores inteligentes para cuando ya no se esté utilizando la energía, desconectar y hacer un consumo de la energía a través del Internet de las Cosas. Entonces, en la productividad influye bastantísimo. Aquí en el Ecuador hay varios proyectos por parte del Ministerio de Telecomunicaciones para los temas productivos, lo que es haciendas bananeras, haciendas agrícolas de cualquier producto agrícola para mejorar las cosechas, etcétera, ¿no es cierto?, en temas productivos. Y mejorar la productividad de un país. Como vemos, aumenta en un 1% la penetración de la banda ancha en lo que es la productividad. La inclusión social, acceso a servicios a distancia para poblaciones rurales, teleeducación, telemedicina, negocios, lo que es e-commerce, el e-government también para trámites en línea, para que las personas no tengan que irse de las zonas, aquí si hablamos de un ejemplo del oriente, no tengan que venir a hacer un trámite acá a la capital, sino que lo hagan directamente desde el oriente a través de sistemas de telecomunicaciones o a través de las TIC, a través de banda ancha. Teleeducación, lo que está pasando ahorita con el coronavirus ha impulsado mucho el acceso a la inclusión social en estos servicios, la telemedicina, ya hablamos, a través de estas plataformas, teleeducación, esto mismo que vamos a tener a través de videoconferencias, las universidades se tienen que preparar, montar mayores plataformas, ahorita estamos utilizando la Universidad de Israel, lo que es el Zoom, se va desplegando nuevas tecnologías, el tema de negocios, sumamente importante. ¿Qué sería de un artesano que está en Cuenca, que hace sus productos y pueda ofrecerlos a través del Internet? Y que en toda la parte a través del Internet, ustedes saben que hay varios turistas que les gustan las artesanías ecuatorianas, vienen y compran y se las llevan las artesanías, más o menos los gringos o los países de Europa. Se llevan las artesanías. Fuera el éxito que estas personas que tienen sus artesanías las puedan publicar a través del Internet y hagan una compra en línea, eso se llama e-commerce. Entonces, todos estos beneficios disminuyen, aparte de disminuir la brecha digital, realizan una inclusión social de la ciudadanía a través de las TICs, a través de medios de comunicación, que es el Internet, que es el puente fundamental de comunicación de estas tres o estos cuatro ejemplos que les he puesto. Esto es sumamente importante que lo conozcan y el gobierno ya lo está trabajando. Ya está trabajando en el Internet de las Cosas para productividad. Ya tenemos la telemedicina que nos vino por esta parte del coronavirus, la teleeducación también, los trámites en línea. Entonces, todo esto, esta emergencia que tenemos de salud ha impulsado
el tema de las telecomunicaciones a generar mayor recursos y mayores canales de comunicación de banda ancha, que aumenten. Es por eso que ahora dicen que las telecomunicaciones han duplicado el requerimiento de banda ancha. Entonces hay que pensar en aumentar el incremento de estos canales y estos transportes a transportes ya de mayor capacidad. ¿Cuáles son los estados miembros de la CITEL? Los estados miembros de la CITEL son todos los países miembros de la OEA. Todos los países miembros son parte de la CITEL porque son parte de la OEA. Más de 110 miembros asociados del sector privado. Es importante la parte privada, ya les mencionamos por qué en la OIT. Organizaciones internacionales y regionales de telecomunicaciones, etcétera. El financiamiento. El 70% viene del Fondo Regular de la OEA y el 30% de aportaciones de los Estados miembros. Ahí vemos cómo están los Estados miembros. Está todo el continente americano, todos los países, entre ellos Ecuador. Si puedo hacer una anotación. Aquí estamos nosotros, ¿no es cierto? Ecuador. Y todas las empresas principales y operadores que tenemos. Tenemos Telefónica, que es Movistar, Cisco, proveedor de equipos de enrutamiento, de switches para comunicación, Ericsson, igual que genera tecnología, Apple que genera tecnología, Nokia que genera tecnología, Google, una empresa importante que también genera tecnología, AT&T es otro proveedor de telecomunicaciones, Telecom, otro proveedor de telecomunicaciones, etcétera. Todos estos proveedores que ayudan a generar las telecomunicaciones en la región. Quieren borrar para continuar. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales funciones de la CITEL? El desarrollo de propuestas interamericanas para las conferencias y asambleas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Yo les había mencionado que el ente encargado de llevar nuestras propuestas hacia la OIT para cualquier recomendación, en eso, ¿se acuerdan que les mencioné lo que es el tema de las frecuencias que teníamos, que utilizábamos en nuestra región? La CITEL lleva nuestras propuestas de todos los Estados miembros. Entonces hay una conferencia o se reúnen todos los Estados miembros, quedan de acuerdo qué propuestas vamos a llevar como continente americano hacia las diferentes conferencias y asambleas que tiene la OIT para garantizar el interés de nuestra región. Europa va a llevar sus recomendaciones, sus propuestas, hacia sus propuestas, etcétera. Así cada continente o cada ente regional va a llevar sus propuestas. Diseño e implementación de políticas públicas que promuevan el uso de las TICs y que maximicen el espacio, el impacto económico y social de las tecnologías para alcanzar las metas de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Hay un video que les he subido en la plataforma, les aconsejo que vean, de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es una agenda realizada por las Naciones Unidas para que en el año 2030 disminuir el tema de la pobreza, del acceso a la educación, de los sistemas productivos, de sistemas de energía. Son 17 propuestas. Y en lo que respecta al Ecuador, listo, como les venía mencionando. Entonces, la Agenda 2030 son 17 puntos que ha realizado las Naciones Unidas o la ONU, donde están enfocadas en un plan estratégico hasta el 2030 para disminuir o desplegar varios servicios, disminuir la pobreza, disminuir el analfabetismo, el acceso a la salud, el tema de los sistemas productivos, sistemas de energía sostenibles, etcétera. Son 17 que lo pueden ver en el video.
Pero también hay una parte importante en lo que respecta a las telecomunicaciones. ¿Cómo pueden esto ayudar a las telecomunicaciones? En los sistemas productivos ya vimos el IoT. En el sistema económico, ¿qué parte económica? Lo que es la moneda electrónica, ¿no es cierto? En la educación, la teleeducación, en la medicina, la telemedicina, en la pobreza, acceso a trabajos por medio de teletrabajo. Entonces, todos estas 17 metas que se han puesto, esos 17 proyectos que se han puesto, las Naciones Unidas, involucra a todos los gobiernos del mundo. Y en lo que respecta a las telecomunicaciones, del que envía las estadísticas hacia las Naciones Unidas o hacia la CITEL como ente encargado de transmitirlo, es el Arcotel. El Arcotel va indicando cómo va la penetración de Internet en los hogares, cómo va el acceso de las TICs, cómo va el tema de la educación. Entonces, en cada objetivo, cómo influye la tecnología en esa Agenda 2030. Entonces es importante que vean perdón, el video que está colgado en la plataforma para que entiendan lo que es la Agenda 2030 y sus 17 metas y cómo puede influir la tecnología. Y ustedes mismos vayan analizando cómo la tecnología puede ayudar a cumplir esas metas. No solo la tecnología, ¿no es cierto? Va a haber otras cosas económicas, etcétera, pero hay una parte fundamental que la tecnología debería ayudar. Continuando, vemos la capacitación digital a gran escala para contribuir y elevar la calidad de la educación en América y desarrollar talentos para la nueva economía digital. ¿Qué es la economía digital? Un ejemplo es la banca electrónica, la moneda electrónica, ahora tenemos la billetera electrónica que nos mandan, tenemos una billetera electrónica, etcétera. Armonización y ampliación del uso, cobertura y penetración de las TIC. Siempre van a hablar esto de la armonización. ¿Qué quiere decir armonización? Que todo funcione de una manera adecuada, una interconexión fácil y funcional cuando es temas de nuevas tecnologías, del espectro, cuando hablan de armonización del espectro, que no existe interferencia. Ahí dice ampliación del uso, cobertura y penetración de las TIC. ¿Qué quiere decir ampliación del uso? Despliegue de infraestructura. ¿Qué conlleva con eso? Mayor cobertura. ¿Qué lleva a eso? Mayor penetración de un servicio, sea penetración de televisión abierta, penetración de internet, penetración de telefonía móvil, de telefonía fija, todo lo que corresponde a las TICs. En particular, la implementación de banda ancha. Ahora todo se va a llevar a través de la banda ancha. La banda ancha es el camino donde vamos a comunicar todos estos servicios. Vuelvo y repito lo que está pasando actualmente. Ahorita todos por el coronavirus estamos en la casa. ¿Y dónde nos estamos comunicando los que trabajamos por teletrabajo? A través de banda ancha. Si vamos a utilizar la telefonía móvil, hacer una videoconferencia a través de banda ancha de telefonía móvil. La telefonía fija a través de telefonía IP, porque ahora ya las telefonías ya son a través de IP, a través de medios de banda ancha, a través de comunicaciones SIP, etcétera. Entonces todo está llevando y vamos a ver las redes de nueva generación más adelante, que es a través de la IP, y eso conlleva a redes de banda ancha. Desarrollo de capacidades digitales, cooperación técnica y transferencia de tecnología. Los países que mayor tecnología tengan, una transferencia de tecnologías a los países en desarrollo. ¿Quién es en el continente el país que más desarrolla tecnología? Estados Unidos. Entonces, la CITEL es el ente encargado de dar las capacidades digitales para esta transferencia y cooperación técnica entre gobiernos, ¿no es cierto? Implementación de la Alianza TIC 2030 de América, lo que hablábamos de la tecnología, cómo puede ayudar a cumplir la Agenda 2030 con productos específicos en materia de educación digital, empresas de industria de la TIC. Hay Cisco, yo vi un programa de Cisco que está enfocado a teleeducación. Implementan redes de Cisco para dar teleeducación en zonas vulnerables, en zonas desatendidas en el continente.
Creo que Cisco implementó en Colombia en una parte local, entonces creo que se está buscando por parte del gobierno una inversión de Cisco para también aplicar teleeducación aquí en el país. Importancia de la CITAL como ciudadanos del continente americano. ¿Por qué es importante? La infraestructura de las TICs ha traído mucha inversión y ha generado importantes ingresos fiscales y oportunidades de empleo en el país de desarrollo. Entonces, la CITEL busca esta infraestructura para atraer inversión y generar importantes proyectos fiscales y oportunidades de empleo en cada país de desarrollo. Cada proyecto de telecomunicaciones o TIC genera una inversión de una empresa transnacional. ¿Y qué va a generar eso? Ingresos fiscales, porque tiene que pagar los tributos al país y genera empleo, lo que hablamos de empleo directo e indirecto. Las TICs incrementan la rendición de cuentas, transforman y amplían el servicio de las zonas desfavorecidas. En zonas desfavorecidas, la CITEL busca desplegar proyectos, más que todo proyectos generan estadísticas, donde ven qué países han desarrollado más las TICs en zonas vulnerables o en zonas desatendidas. Y ese estándar es analizado mucho por los gobiernos para tomar política pública. Política por parte del Ministerio de Telecomunicaciones o política pública por parte del gobierno. El gobierno genera política pública desplegando proyectos para acceso a la Internet, lo que recién generaron los 1400 de punto de Wi-Fi, que se llamó Ecuador Conéctate, o creo que se llamaba Wi-Fi gratis, en zonas de todo el país. Entonces, desplegaron 1400 puntos Wi-Fi en todo el territorio. Bueno, creo que desplegaron primero 100 y tienen un plan de desplegar 1400 puntos. En el Parque La Carolina desplegaron 5 puntos y les comento, yo estuve a cargo del seguimiento de estos puntos cuando estaba en el Mintel y había varias zonas, hicieron un estudio en Cuenca que había un punto de Wi-Fi en un mercado y la gente desconocía. Entonces, aparte de generar la política pública, hay que generar una política de comunicación. Pero estos estudios a nivel internacional, ¿qué le indica a cada gobierno? ¿En dónde están fallando? ¿Qué parte están fallando? ¿Por qué la penetración de Internet es tan bajo en tales zonas, tales zonas, tales zonas? Y ahorita conociendo lo importante de la TICS que está formando en nuestra sociedad y a futuro también va a seguir avanzando esto. El crecimiento sostenible a largo plazo solo se logra con la digitalización de la economía. Ya hablamos de la moneda electrónica, de la billetera electrónica que están generando los bancos, etcétera, ¿no es cierto? La tecnología impacta en el aumento del PIB. Ya hablamos que en el 10% del aumento de la banda ancha aumenta en un 1,3% en el Producto Interno Bruto. Eso es a nivel general, ¿no es cierto? Estudio del Banco Mundial. A nivel del Ecuador decía que aumenta en un 0,5%, aumenta en el PIB, el aumento de 1% en la banda ancha. Entonces, es sumamente importante en la economía. Tiene un bastante impacto el aumento de servicios de banda ancha. Fomentar y fortalecer políticas y marcos regulatorios que promuevan la competencia, la inversión, la innovación, la calidad, los derechos de los usuarios y las opciones públicas privadas. Es importante fomentar políticas que permitan generar nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Lo que es el 5G. Ahorita están sacando lo que es la licitación de nuevo espectro radioeléctrico para que nuevas empresas liciten y puedan dar servicios. Estos servicios serían servicios de 5G, mediante marcos regulatorios más amigables que permitan despliegues de tecnologías y nuevos servicios. Uno también que están analizando, y hay una tesis que generó una chica aquí de TV Y Space en la Universidad de Israel, generó una tesis de TV Y Space, que son espacios de blanco que deja la televisión. El marco regulatorio actualmente dice que la banda UHF y VHF solo es para radiodifusión. ¿Qué buscaba la chica en la tesis? Dar Internet. Pero el marco regulatorio que existe en el país no lo permite. Entonces hay que generar nuevas políticas. Hay un estudio que está generando el Ministerio de Telecomunicaciones para generar esta política que luego impulse al Arcotel general los marcos regulatorios necesarios para que el Internet se pueda dar en las bandas UHF y VHF. Pero hay una propuesta y estudios, como hay un estudio de la ESPE, igual un estudio que generó una chica que está
un estudiante que está por defender su tesis sobre TV Space. Promover la creación de capacidades digitales y contenidos relevantes locales. Implementar proyectos de inclusión digital con enfoque de género y prestando especial atención a poblaciones más desfavorecidas. Esto de TV Space mismo. La estudiante generó TV Space en varios rurales de la zona de Cayambe. Analizó qué bandas estaban libres y a través de esas bandas libres ella hizo el estudio técnico para dar a través de la banda UHF el Internet. Entonces, ¿qué quiere dar? ¿Qué beneficio vamos a tener? Disminuir la brecha digital en estas zonas que no tienen acceso a Internet. Que en el país hay zonas, niños, familias, ciudadanos que no tienen acceso al Internet. Entonces, si no tenemos acceso al Internet, peor vamos a tener acceso a las TICs. Hay zonas del país que no tienen cobertura de telefonía móvil, como en el oriente. Entonces, todo esto es la brecha digital. Entonces, hay estos proyectos que tratan de disminuir la brecha digital. Uno de ellos del TV Space, hay otro de redes comunitarias que está generando el Ministerio de Telecomunicaciones. Yo generé ese proyecto de redes comunitarias para que las comunidades se generen y hagan ellos mismos su inversión y tengan acceso a las telecomunicaciones, sean estas telecomunicaciones de acceso a Internet o telefonía móvil. Entonces, todos estos proyectos ayudan a disminuir la brecha digital y la inclusión social de las personas en las TICs, que estamos deficientes en eso en lo que es la región en el país. Listo, vamos a hablar ahora de la estructura de la CITEL. Igual que vimos en la anterior clase, la estructura de la OIT, vamos a hablar ahora de la estructura de la CITEL. La CITEL está conformada por la Asamblea de la CITEL, donde se define, hace la definición y las líneas estratégicas que va a seguir el organismo, es la cabeza, el ente rector. El comité directivo permanente de la CITEL, que hace la planeación y la administración y gestión de los recursos. La secretaría, que es un ente más administrativo. Y esto es lo importante. Como la OIT tenía 3 sectores, el sector de radiocomunicaciones, de normalización y el sector de desarrollo, la CITEL tiene 2 sectores importantes que se le conoce como el Comité Consultivo Permanente 1, que va a ser el encargado de generar las políticas, las regulaciones y las tecnologías de desarrollo en lo referente a las TICs. Este ente es el que vamos a estudiar la clase de hoy, el Comité Consultivo Permanente 1, que se encarga de estudiar las telecomunicaciones, las tecnologías de información, que es las TICs, para generar la política y la regulación para el desarrollo de este sector. ¿Y cuál es el otro comité que debemos conocer? El Comité Consultivo Permanente 2, que es el comité que se encarga de radiocomunicaciones. Este es el ente encargado del uso eficiente del espectro y las órbitas geoestacionarias. Para que tengamos claro, este Comité Consultivo Permanente 2 es como hablar la UITR, el sector de radiocomunicaciones, y el Comité Consultivo Permanente 1 es como hablar con el ente de normalización y de desarrollo. ¿El de acá? Así está conformado por estos dos sectores. Es importante conocer qué trabaja cada comité en la CITEL, porque es importante conocer el Comité Consultivo Permanente 1, el tema de las telecomunicaciones, el tema de la normalización, de las políticas, de la regulación, del marco regulatorio para desplegar mayores tecnologías en el continente, y el Comité Consultivo Permanente 2, el tema del uso eficiente del espectro. En esta clase de hoy vamos a analizar lo que es la CITEL en lo que es el Comité Consultivo Permanente 1, y la siguiente clase vamos a analizar el Comité Consultivo Permanente 2. Bueno, vamos a seguir viendo las características de cada uno de la estructura, lo que ya les había mencionado, cuáles son las funciones de la Asamblea, establecer políticas para el cumplimiento de los objetivos y funciones
elegir a los miembros de la CITEL, del comité operacional, el cual va a ser el Estado miembro. Establecer los comités consultivos permanentes. Son comités consultivos permanentes, ya sabemos que hay dos. Aprobar el ingreso como Estado miembro de la CITEL de Estados americanos que no sean miembros de la organización. Si hay algún Estado miembro del continente americano, no sé, algún país que no sea parte, entonces aprueban el ingreso. Proponer las modificaciones del estatuto para su aprobación por parte de la Asamblea General de las Organizaciones, si hay alguna modificación en el estatuto de la CITEL, y aprobar el reglamento de la CITEL. El Comité Directivo Permanente es el órgano directivo de la CITEL, lo que ya les había mencionado. Está compuesto por representantes de 13 Estados miembros de la CITEL, elegidos en la 7ª Asamblea de la CITEL. Esto fue en el 2018. Quedó conformado la administración del periodo 2018-2020. La presidencia se le dio a Argentina. La vicepresidencia está en Colombia y los Estados miembros que van a estar conformados de este comité directivo está las Bahamas, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Así está conformado el comité directivo, que es el órgano directivo de la CITEL. ¿Cuáles son las funciones del comité directivo permanente? Adoptar las medidas de carácter urgente que no puedan postergarse hasta la celebración de la próxima asamblea de la CITEL. Si hay algo urgente, ¿no es cierto? Un tema de telecomunicaciones que sea urgente y relevante estudiarlo, ellos los van a adoptar las medidas para adoptarlas y aprobarlas hasta que la nueva asamblea la apruebe o la ratifique o la deniegue. Representar a la CITEL por medio de su presidente o de algún otro miembro del comité directivo permanente a reuniones o conferencias mundiales de orden mundial, ¿no es cierto? Las conferencias que genera la OIT. Entonces, el presidente o un delegado va a ir con las recomendaciones, con todo lo que se genera por parte del continente americano hacia las asambleas y conferencias que se tiene, que genera la OIT o alguna conferencia internacional. Con la colaboración de la Secretaría, elabora estudios, proyectos de convenios y trabajos interamericanos y otros documentos relativos a las telecomunicaciones en el continente. Crea las combinaciones técnicas y grupos de trabajo que consideran necesarias, determinando el programa de trabajo técnico. Ustedes van a tener que hacer el deber y consultar las comisiones técnicas y los grupos de trabajo que tiene cada comisión técnica. Y eso es el deber que tienen que realizar, aparte de lo que vemos en esta clase. Van a tener que revisar cuáles son las comisiones técnicas y los grupos de trabajo. Esto está en un documento que si quieren utilizarlo, un documento que está adjunto en el material de apoyo, pueden revisarlo ahí, o en la página misma de la CITEL pueden revisar todos los grupos de trabajo. Por cada grupo de trabajo se enfoca en un tema específico. Entonces, eso tienen que consultar. ¿Cuáles las comisiones? Creo que son 5 o 6 comisiones y cada comisión tiene diferentes grupos de trabajo, que creo que son 6 o 7. Entonces, esos grupos de trabajo tienen un estudio específico. Eso es lo que tienen que realizar como deber. Es importante que conozcan esto. En el marco de los objetivos de la CITEL, planificar y coordinar las actividades interamericanas relativas a las telecomunicaciones. Otras funciones del Comité Directivo Permanente: cumplir las decisiones de la Asamblea de la CITEL, tomando en consideración las recomendaciones de la Asamblea General de Organizaciones de la OEA. Determinar las fechas de las celebraciones de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de la CITEL. Preparar los anteproyectos del temario de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de la CITEL y someterlos a consideración de los gobiernos de los Estados miembros por medio del secretario ejecutivo. Entonces generan ya unos proyectos, ¿no es cierto?, con antelación de 4 o 5 años, donde van a decir, esto vamos a exponerlo, o esto vamos a plantearlo para las nuevas asambleas de la CITEL, y las envías a todos los Estados miembros, lo envían al Mintel, al Arcotel, etcétera, para que lo estudien y lo analicen, que esto se va a trabajar. Hay un video que es importante que vean, que está ahí
en la plataforma sobre la CITEL. Proponer a la Asamblea de la CITEL las modificaciones que considere necesarias, introducir en el estatuto o en el reglamento si se quiere generar nuevas comisiones de estudio, nuevos grupos de trabajo, hay grupos ad hoc que se generan para seguimiento de proyectos específicos y estos grupos de trabajo generan el seguimiento para que se cumplan estas metas planteadas en este periodo. ¿Cómo es la estructura del comité permanente, el comité directivo permanente? Está conformado por coordinaciones generales para el desarrollo de los recursos humanos, grupo de trabajo para plan estratégico de la CITEL, grupo de trabajo preparatorio de las reuniones hacia la UT, grupo de trabajo preparatorio para las conferencias para abordar preparativos regionales para conferencias y reuniones mundiales. Se genera ya grupos de trabajo regionales, ¿no es cierto?, para llevar nuestras observaciones hacia la OIT, es algo preparativo. Grupo de trabajo sobre la sostenibilidad financiera y grupos ad hoc sobre resoluciones y recomendaciones de la Asamblea. Estos son los que generan grupos ad hoc para seguimiento por cualquier tema que se plantea en asamblea o la asamblea de la CITEL. Listo, vamos a ver, como yo les había mencionado, el Comité Consultivo Permanente 1, el CCP1 se le conoce. Este se trata sobre los temas de las políticas y marcos regulatorios de las telecomunicaciones y sus grupos, sus comisiones de estudio. Vamos a ver sus grupos de trabajo y sus comisiones de estudio. Ustedes tienen que investigarlos ya a profundidad. Ese es parte del deber. ¿Cuál es el objetivo del Comité Consultivo Permanente 1? Actuar como comité asesor de la CITEL en materia de telecomunicaciones. Entonces es un comité asesor de la CITEL en lo que respecta a la materia de telecomunicaciones y TICs. En particular en cuestiones vinculadas con políticas de telecomunicaciones, generan las nuevas políticas, aspectos reglamentarios, normalización, servicio universal, lo que hablamos de servicio universal, desarrollo económico y social, medio ambiente y cambio climático, desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías. Todo lo que respecta a nuevas tecnologías, desarrollo de infraestructura, medio ambiente, cambio climático, servicio universal, todas las políticas y aspectos reglamentarios de normalización de todos estos temas. Es un ente asesor de la CITEL. Lo que era la UIT y la UIT-D, ¿no es cierto? El sector de normalización y de desarrollo, en lo que respecta a la Unión lo que es la UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Entonces, este sector es algo parecido a ello, para que lo tengan claro. Mandatos. ¿Cuáles van a ser los mandatos de la CCP1, del Comité Consultivo Permanente 1? Los mandatos, para que lo entiendan, serían los objetivos que ellos tienen que desarrollar. Promover el desarrollo de infraestructura y la armonización de servicios de telecomunicaciones con formas de normas internacionales e intercambio de experiencia. Este es sumamente importante. Siempre habla de armonización, ¿no es cierto?, de servicios de telecomunicaciones. El tema de protocolos de comunicación, el tema de nuevas tecnologías, para que en el continente americano tengamos normas internacionales para intercambio de experiencias. Promover el desarrollo de marcos normativos armoniosos, siempre habla de armonización, ¿no es cierto?, para que tengan presente. Y recomendaciones prospectivas de la prestación de servicios de telecomunicaciones que fomenten la innovación y la competencia y promuevan la asequibilidad y la reducción de precios. Esto es sumamente importante. El tema de reducción de precios. Como ustedes saben, aquí en el país, los datos o los megas que tenemos en telefonía móvil es sumamente caro comparado con otros países. Entonces, la CITEL, este comité, genera nuevos estudios para que la reducción de estos temas de reducción de precios. Entonces, genera nuevos marcos regulatorios, nuevas normativas que son utilizadas por los países miembros
para disminuir el tema de precios, el tema de interconexión internacional, disminuir el tema de la interconexión de un carril internacional para llamar de aquí, de Ecuador a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, disminuir el tema de interconexión internacional por tema de telefonía fija o telefonía móvil. Entonces, genera marcos regulatorios y normativas para que estos precios disminuyan y sean más factibles la comunicación. Entonces, esto despliega infraestructura a nivel de carriles internacionales que van a comunicar, poniendo un ejemplo, Ecuador con Estados Unidos, y este tema de interconexión sea más fácil y eficiente. Identificar estrategias integrales relacionadas al acceso y mecanismos de financiamiento para la expansión y conectividad de redes, como el servicio universal. Ya vimos que el servicio universal está compuesto con el acceso universal, que es despliegue de infraestructura, para el servicio universal, que es acceso a las TIC, para beneficiarnos de varios servicios como telemedicina, teleeducación, trámites del gobierno, trámites en línea, e-commerce, etc. ¿Esto qué va a generar? Inversión pública, entre otros, con medidas específicas en zonas rurales. Lo que les mencionaba, los proyectos de TV y Space, de redes comunitarias, etc. ¿Qué más? Intercambiar mejores prácticas y debatir políticas sobre requisitos mínimos de calidad de servicio y de experiencia para el desarrollo de las telecomunicaciones. Es importante tener un marco regulatorio que me diga cuáles son las condiciones mínimas que yo debo tener en lo que respecta a calidad de servicio. Eso se conoce como un SLA. Entonces, todo proveedor de servicio tiene que darme una calidad mínima de servicios de telecomunicaciones, más aún en servicios públicos como es la telefonía, el acceso al Internet, que son servicios públicos, donde yo debería estar conectado permanentemente. Entonces, ese debate intercambia las mejores prácticas y políticas para tener estos requisitos mínimos de calidad, ¿no es cierto? Mínimos de disponibilidad de servicio, que yo tenga permanentemente mi servicio de telefonía, mi servicio de banda ancha, etcétera. Se generan nuevas normativas internacionales. Impulsar la coordinación, planificación y consenso respecto a la defensa y difusión de los derechos de usuario de los servicios de telecomunicaciones, en especial en lo relativo a términos y condiciones de contratos, tarifas, la utilización de datos personales y acceso a la información. Esto es sumamente importante. El tema de las tarifas, yo tener claro cuánto me van a cobrar por el servicio que me están brindando. Tener presente que yo puedo elegir el proveedor que yo desee. Tener presente que yo puedo cancelar el servicio en cualquier momento. Que las tarifas tienen que ser de acuerdo a un techo tarifario impuesto en cada normativa de cada país. El acceso, que mis accesos públicos, porque yo cuando lleno los contratos doy mis accesos personales, que estos accesos personales no sean vulnerables, que yo tenga la confidencialidad de que mi información personal no sea vulnerable. Entonces, todo esto genera el Comité Consultivo Permanente 1. Fomentar la creación de medidas que faciliten la implementación y difusión de servicios y aplicaciones móviles transversales con la salud móvil, la educación móvil, los pagos móviles, entre otros, ¿no es cierto? Ya vemos de aplicaciones móviles, ahorita es lo que les mencionaba, el APP de Salud Ecuador por el coronavirus. Educación móvil con plataformas que permitan la teleeducación. Pagos en línea, lo que ya hacemos, pagos en línea, pagar los servicios básicos a través de pagos en línea, etcétera. Entonces, aplicaciones transversales que fomenten medidas de implementación. Todo esto a nivel político y normativo, ¿no es cierto? Lo importante es generar la política, primero generar la política necesaria para fomentar en el país y luego los marcos regulatorios que me definen los estándares y la definición normativa para que esto funcione adecuada, como dice bien aquí en CITEL, armoniosamente en cada país o estado miembro de los países. Alentar la coordinación, planificación y consenso de los Estados miembros de la CITEL respecto a la confianza y seguridad del uso de las telecomunicaciones, la ciberseguridad. Esto también es importante. Si yo voy a utilizar un servicio de Internet y yo sé que no es seguro, si yo voy a entrar a mi banca electrónica y sé que no es seguro, voy a entrar a mi correo y sé que no es seguro, eso no va a fomentar
la confianza de los servicios de la TICS, y eso va a fomentar algo que es en contra, que las personas no utilicen las TICs por miedo de que sus claves, sus datos personales, hasta su parte económica, ¿no? Si ya me hackean mi clave, pueden hasta hacer transferencias y afectarme económicamente. Yo voy a dejar de utilizar estas herramientas tecnológicas. Entonces, este comité alenta a la coordinación y planificación para poder utilizar estas tecnologías, pero mediante una seguridad, la ciberseguridad, el despliegue de ciberseguridad. Y aquí estamos deficientes en el país. No hay un reglamento o una política, recién lo está generando el Mintel para el tema de ciberseguridad, para hacer un tema de penalización a los proveedores que den servicios de TICs y no fomenten la ciberseguridad. Es por eso que las empresas, aparte del servicio en donde más, ¿cómo les explico? Donde más invierten es en el tema de ciberseguridad para que sus plataformas tecnológicas no sean vulnerables. Si el Banco Pichincha no demuestra que su sistema de seguridad no es seguro, no lo vamos a utilizar. Entonces el Banco Pichincha se ve afectado porque va a haber gente que no va a utilizar estas herramientas que promueve. Igual en el tema de telefonía, si me hackean mis comunicaciones, el tema de las comunicaciones por WhatsApp, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todo esto también alenta la coordinación por parte del Comité Consultivo Permanente. ¿Qué más? Promover el avance de la creación de despliegue y adopción de infraestructura, de servicios y aplicaciones relativas al Internet de las Cosas y las comunicaciones y ciudades inteligentes, lo que ya está aquí en el gobierno importando, ¿no? Las ciudades inteligentes, el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Son sensores que van a utilizar el acceso de banda ancha hacia bases de datos, lo que es el Big Data, para tomar un control adecuado de las cosas, ¿no es cierto? Tomar una medida. Entonces, el Internet de las Cosas, ¿cómo se va a adoptar el Internet de las Cosas y cómo se va a desplegar? ¿Cómo yo lo veo en un futuro? A través del 5G. El 5G, según estudios de Nokia y de Nokia Ericsson, en cada poste se puede poner una antena de 5G y esa antenita de 5G puede soportar hasta 1000 o cientos de equipos. Entonces, todos los equipos van a estar conectados en un futuro, las televisoras, las lavadoras, las secadoras, las lavadoras de platos, la corriente eléctrica, todo va a conectarse cuando se comience ya el 5G. Y esto va a implementar, dar el camino para el Internet de las Cosas, que van a analizar el consumo de energía, cuándo utilizar mejor las televisoras, cuándo encender remotamente mi lavadora, tener un control de mi casa, lo que se conoce con domótica, si yo soy una empresa, cuándo generar mayor productividad, si soy de rosas, cuando tener mayor ventas, cuando tengo mayor ventas, aumentar mi productividad, cuando tengo menor ventas, disminuir mi productividad, etcétera, y tomar decisiones. Eso es el Internet de las Cosas y las ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Ese es el futuro y el 5G nos da la herramienta y el camino para poderlo ejecutar. ¿Qué más? Promover el intercambio de información y la producción de políticas de telecomunicaciones a nivel nacional y regional para la reducción de riesgo de desastres, de atención y recomendación de emergencias, así como la de gestión de residuos electrónicos, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las telecomunicaciones en el cambio climático. Es importante la reducción de desechos electrónicos, lo que se conoce como el reciclable circular, ¿no es cierto? Yo genero la tecnología, ya llega en desuso, saco las partes que son útiles y las que no son útiles las desecho. Pero las útiles puedo generar nuevas tecnologías, como los elementos preciosos que hay en las computadoras, el oro, el cobre, la plata, que me permiten generar nuevas tecnologías. Eso se llama un reciclaje circular. Y eso deberíamos enfocarlo en el país no hay. ¿Qué más? Fomentar, estamos viendo las principales, ¿no? No todas, las principales objetivos de este comité. Fomentar la participación regional en grupos de asesores y comisiones de estudio en lo que es la UITT y la UITTD. Entonces mandan grupos de asesores hacia allá para llevar nuestras recomendaciones. La UITT
es el ente supranacional que va a generar. Si nosotros no formamos parte, no vamos a llevar nuestras sugerencias como continente americano. Entonces nosotros deberíamos llevar nuestra voz hacia allá. ¿Qué más? Coordinar las preparativas regionales para las conferencias mundiales de telecomunicaciones internacionales, conferencias mundiales de desarrollo. Entonces nosotros somos parte de ahí, vamos a llevar nuestra voz y voto hacia allá. Alentar la participación activa del sector privado, incluido las pymes y organizaciones sin fines lucrativos del sector académico, así como estimular el diálogo. La parte fundamental, el sector privado, sin ellos, si no forman parte de ellos, ellos son los que generan las tecnologías, las nuevas tecnologías, nuevos protocolos de comunicación, nuevas infraestructuras. Si ellos no forman parte de estas comités de estudio, entonces no vamos a poder de qué conversar, no vamos a estar actualizados. Entonces eso es importante. Listo. Para finalizar, vamos a ver estos grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo tiene sus comités de estudio. Ustedes tienen que analizar cuáles son los comités de estudios de cada grupo de trabajo. Ese es parte del deber que ustedes tienen. Pero vamos a ver cada grupo de trabajo, cómo está dividido del 2018 al 2020. Ese es el estatuto que hicieron en el 2018. Dividieron este Comité Consultivo Permanente 1 en estos grupos de trabajo, en 5. Vamos a verle principalmente 3 porque los otros son ad hoc, lo veríamos más rápido. El grupo de trabajo sobre políticas y regulación me va a dar la normativa y el marco regulatorio para todas las tecnologías. El grupo de trabajo para despliegue de tecnologías y servicios. El grupo de trabajo para la preparación y seguimiento para las diferentes conferencias mundiales. Son los 3 principales. Los otros son grupos ad hoc de seguimiento, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el mandato del grupo de trabajo de políticas y regulación? El grupo de trabajo de políticas y regulación promoverá la discusión, intercambio de información y acciones sobre política, regulación y aspectos técnicos relacionados con la protección de los derechos de los usuarios. Importante, tenemos que generar política y regulación que proteja los derechos de los usuarios, que yo necesito un servicio de calidad, que sea permanente, que no sea interrumpible, con una alta disponibilidad, alta calidad, que no sea intermitente, lo que dice ahí, calidad de servicios. Aspectos económicos de las telecomunicaciones, abaratar costos de las telecomunicaciones, banda ancha, acceso a banda ancha, la universalización de las TICs, que en todas las partes del territorio ecuatoriano exista acceso a banda ancha de fibra óptica. Hay proyectos del Mintel que está generando desplegar enlaces troncales en varias cantones del país. Hay ante algunos cantones que no tienen un enlace troncal de banda ancha. Entonces, eso se llama inclusión digital y equidad de género. Control de fraude y dispositivos móviles. Ilegales e irregulares, ¿no es cierto? Los dispositivos móviles. Entonces, recientemente hay un convenio entre Ecuador, Colombia y Perú para que los equipos móviles robados en cualquier parte de este país no funcionen en esta región. Si se roban un celular de Perú, esos celulares de esa base de datos se reporten al Arcotel y estos queden inhabilitados aquí en el Ecuador. Entonces, esos son convenios internacionales. ¿Cómo lo va a realizar? Estos son los términos de referencia. Ya vimos los mandatos, que es el objetivo, pero vamos a ver cómo lo va a realizar. ¿Cómo lo van a realizar este grupo de trabajo? Promover diálogos entre los Estados miembros de la CITEL sobre política, regulación y aspectos técnicos de las redes y servicios de telecomunicaciones, a fin de recopilar las mejores prácticas y generar recomendaciones como implementar un marco regulatorio eficiente. Un marco regulatorio que permita el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. Exhortar la coordinación y planificación y consenso entre los miembros de la CITEL respecto a la defensa y difusión de los derechos de usuarios y consumidores de los servicios de telecomunicaciones, lo que ya conversamos. Estudiar los diferentes aspectos de desempeño, calidad de red, el QoS y calidad de experiencia de QoE. Entonces, el QoS mínimo que deberíamos tener para que nuestra red funcione y tengamos operativa nuestra red, el nivel de disponibilidad. Aparte del nivel de disponibilidad, es que nuestra red esté permanente. El QoS es que tenga una buena calidad. Si me ofrecen 10 megas, tienen que darme 10 megas. Si me ofrecen 1 mega, tienen que darme 1 mega. Pero si me ofrecen 10 megas, no me van a dar un ancho de banda de 200 kbps. Eso es
calidad. Fomentar medidas y acuerdos interregionales que permitan una mayor accesibilidad a los servicios de itinerancia móvil internacional y reducción al máximo de los costos. Esto es sumamente importante. Si yo voy a contratar el tema del roaming, el roaming quiere decir que yo pueda recibir mis llamadas entrantes y salientes en cualquier parte del mundo. Si yo estoy en Estados Unidos, yo debo poder recibir y realizar llamadas. Eso se llama roaming internacional, lo que yo contrato. Esto tema de costos, que los costos sean los mínimos. Entonces, a nivel del continente americano, este comité de trabajo estudia para que los costos sean mínimos. Si yo genero una llamada desde Estados Unidos hasta acá, hasta Ecuador, porque me fui de viaje, ese costo sea el mínimo. Entonces, eso también lo genera las bases necesarias para que los organismos nacionales de cada país lleguen a un acuerdo a nivel de costos. Identificar las medidas para la reducción de los precios de servicios de telecomunicaciones en la región, incluyendo los servicios de internancia móvil, eso es lo que analizamos ahorita. Analizar e investigar temas relativos a la universalización del acceso mediante banda ancha y reducción de brecha digital. Lo que vimos del TVY Space, operador de infraestructura móvil que hay en Perú, donde hay operadores de infraestructura móvil, porque hay en Perú, ¿qué pasaba? Analizaron en Perú que los operadores grandes como Movistar no les interesaba, y qué pasa aquí en el Ecuador también, no les interesaba invertir en infraestructura en zonas alejadas, en el oriente del Perú. Entonces, ¿qué creó el Perú? Operadores de infraestructura móvil. Estos operadores les daban el título habilitante para poder desplegar su infraestructura. Entonces, ellos invierten en infraestructura, se interconectan a un operador grande como Movistar, pero Movistar ya no invierte en infraestructura, solo le da el acceso a la telefonía. Entonces, eso es otro ejemplo para disminuir la brecha digital. Están dando telefonía móvil a zonas alejadas en el oriente del Perú. Entonces, montan toda la red de transporte hacia una zona del oriente del Perú, se interconectan hacia el proveedor y el proveedor, porque hacen esta inversión, estos operadores les dan a un precio asequible. Hay un acuerdo entre ellos, ¿no es cierto? Entre el operador móvil y el operador grande, hay un acuerdo entre ellos entre cuánto van a cobrar el minuto. El operador móvil solo cobra por la infraestructura, pero ¿cuál es el beneficio? Que las zonas aledañas ya van a tener comunicación, ya van a poder utilizar los celulares para comunicarse. Estudiar aspectos relacionados con la prevención, detección y control en materia de fraude. Esto es donde más invierten en los países y los operadores. En Claro, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Claro, a un cliente le hackearon su central telefónica por no tener las medidas de seguridad adecuadas y en un día le facturaron $30,000. Esos $30,000 se generó tanto llamadas, generaron llamadas desde el África, que son generalmente donde se generan. Entonces, este fraude generó $30,000. ¿Qué pasa con eso? Que Claro tiene que asumir un costo de interconectividad con sus carriers, tiene que asumir el pago. Y el cliente tiene que asumir su responsabilidad porque a él le hackearon su central de $30,000. ¿Qué pasó? En fin, el cliente nunca se dio cuenta de que le hackearon su central y generó en un día $30,000 en llamadas. Aló, 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 aló. Ya. Entonces generaron $30,000 en llamadas. Si Claro no tendría su departamento de fraude, nunca se hubiera dado cuenta y al final del mes le hubiera venido una facturación de 100,000, $200,000 del cliente y le hubiera perjudicado mejor. ¿Qué pasó? En fin, el cliente no pudo pagar y se fue a un litigio ya judicial entre Claro y el cliente. En fin, lo que les quiero decir es que todos tienen un aspecto y tienen la prevención de fraude. El Arcotel tiene una dirección solo de fraude tecnológico, lo que es los bypass. Recién encontraron en Agaspar de Villarroel, aquí en Quito, un bypass de telefonía donde tenían bypass de números que generaban llamadas internacionales y defraudaban aquí al país. De igual forma en lo que es televisión por cable.
televisión por cable que defraudaban a las televisoras que sí tienen título habilitante. Entonces, el tema de fraude es muy importante. Promover el estudio, discusión y adopción de medidas para el control de terminales móviles hurtados, falsificados, adulterados y no conformes. Como les decía, hay un acuerdo ya en Colombia, Ecuador y Perú para que los celulares robados no funcionen en cualquier parte de estas tres regiones. Entonces generan promover estudios para que no funcionen estos celulares robados. Vamos a ver otro grupo de mandato. El grupo de mandato, este grupo de trabajo sobre despliegue de tecnologías y servicios tienen el mandato y el objetivo de promover la implementación de tecnologías de servicios existentes y futuras a fin de promover una infraestructura de telecomunicaciones interoperables, innovadoras, confiables y alentar el uso. Entonces, este promueve nuevas tecnologías, lo que es del 5G, ¿no es cierto? Va a promover, va a generar estudios para que se despliegue el 5G de una manera interoperable, innovadora y confiable y alentar su uso. ¿Cómo lo va a lograr? Identificar y evaluar cuestiones técnicas relacionadas con los servicios, la arquitectura y normas del protocolo y su análisis de conformidad que se requieran para la interconexión e interoperabilidad de las redes de comunicaciones existentes y futuras, sean estas alámbricas e inalámbricas. Elaborar marcos, arquitecturas e hipótesis para promover una mejor compensación de las nuevas infraestructuras, servicios y tecnologías afines a la región de América. Entonces, este grupo es más técnico, ¿no es cierto? Y analiza nuevas infraestructuras, nuevos protocolos de comunicación. Estudiar los aspectos de seguridad relacionados a las redes de telecomunicaciones y las TICs. Entonces, genera nuevos aspectos de seguridad, protocolos como el SSL, el TLC, protocolos de telefonía, como protocolos de CBC, de seguridad, todos los protocolos que se están generando actualmente, los fireware, etcétera, que se están generando actualmente para un tema de seguridad. Promover la coordinación, planificación y consenso entre los Estados miembros respecto a crear confianza y seguridad en el uso de tecnologías de información, porque hablamos de ciberseguridad. Tener temas de firewall, checkpoint, etcétera, todos los temas de seguridad que sean confiables, más aún que ahora ya utilizamos lo que es la nube, ¿no es cierto? Deberíamos tener comunicaciones cifradas. Entonces, comunicación, ya no tener comunicaciones de SSH, sino ya comunicaciones SSL, encriptadas, etcétera, ¿no es cierto? Identificar y evaluar las canciones técnicas relacionadas con planes de numeración para la evolución de la red y nuevos servicios y satisfacer la demanda de recursos de numeración. Cada país tiene su numeración, ¿no es cierto? En el Ecuador comienza vamos a ver ya en el plan de numeración, en el Ecuador es del 593 y 7 dígitos. Para fija, si es para móvil son 9 dígitos más del 593. Entonces evalúan los planes de numeración para poder intercomunicarnos. Si queremos llamar a Estados Unidos, sería el 1. Si queremos llamar a México es el 57. Estados Unidos no es 001 por si acaso. El 00 es un identificador que voy a hacer una llamada internacional. Si yo quiero llamar a México es 0057, pero el código internacional de México es 57. El código internacional de Estados Unidos es 1, no 001 por si acaso. Estudiar el ecosistema del Internet, incluida la gobernanza del Internet, las gestiones de direcciones IP, IPv6, como ustedes saben, las IPs. La IPv4 ya está escasa a nivel mundial. Con la IPv6 quiere decir que cada equipo va a tener una IP. Permitiría más aún la globalización y lo que se viene con el Internet de las Cosas. El IPv4, para poder aplacar un poco, se inventó el NAT, que es la traslación del número de una IP privada a una IP pública, para los que conocen de redes. Entonces, todos estos hacen este análisis también, este comité consultivo. Estudiar las nuevas tecnologías y tendencias tecnológicas a fin de promover el desarrollo de la capacidad de los Estados miembros y una mejor comprensión del impacto innovador en los usuarios de la red. Entonces, estudian estas nuevas tecnologías y tendencias, lo que es el Internet de las Cosas, la telefonía móvil, lo que es el 5G, para promover en estos Estados miembros. Estudiar las actividades para el desarrollo de las normas de la OIT, ya van a ir a lo que es la OIT, lo que es el sector de normalización, relacionadas con normas de tecnologías, información y comunicaciones de TICs,
que vienen desde el continente americano y enfocándose en la evolución hacia redes convergentes, las redes de nueva generación. Todo va a ir a un mundo IP, para que entiendan. Yo las redes de nueva generación les escuché en el 2005, 2006, cuando estudiaba ingeniería, y aún se sigue ya actualmente, todo está enfocándose a IP, ¿no? Un ejemplo es el WhatsApp. El WhatsApp ya hacemos videollamadas y telefonía a través de la IP. Ya somos pocos los que utilizamos la telefonía convencional de conmutación de paquetes bueno, conmutación de circuitos, que es la telefonía móvil. Entonces, todo ya está enfocándose a un mundo IP. Todo a través del Internet, a un acceso. Entonces, estudian todo lo que es la convergencia. Y hacemos videoconferencias con nuestro celular, esto es IP. Hacemos llamadas por el WhatsApp, eso es IP. Entonces, todo está yendo a redes de nueva generación. El grupo de trabajo para la preparación y seguimiento de las diferentes asambleas y de seguimiento, como ustedes saben, este grupo trabaja y genera los preparativos regionales para llevar nuestros requerimientos hacia las diferentes asambleas y conferencias. ¿Cuáles van a ser estas asambleas? La Asamblea Mundial de Normalización de Telecomunicaciones, donde se generan los nuevos protocolos de infraestructura y tecnología a nivel mundial. Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, el tema de interconexión e interoperatividad que vimos en lo que es la clase de OIT. La Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, todas generadas por la IT. ¿Qué llevan? Preparan las propuestas del continente americano, interamericanas, y posiciones comunes, así de efectuar consultas interregionales y preparativos para dichos eventos. Entonces, aquí estudian todos los preparativos para estas asambleas, para que el comité ejecutivo permanente, cuando vaya el director y toda la organización, ya vaya con todas nuestras propuestas y lleven la voz y el voto que tenemos como continente americano. ¿Cómo lo va a lograr? Desarrollando posiciones comunes y elaborar propuestas interamericanas sobre temas de telecomunicaciones previstos en asambleas y conferencias mundiales, regionales, bajo el auspicio de la UIT. Identificar los asuntos que sean relevantes para la región relacionados con las actividades del sector de normalización. ¿Qué llevaría yo actualmente? ¿Qué llevaría aquí? El tema de la OIT. No hay una normalización a nivel del continente, peor a nivel mundial. Llevaría las propuestas que tenemos de OIT como región para regular esta nueva tecnología. Un ejemplo que les pongo: coordinar la designación de voceros para la prestación y defensa de propuestas interamericanas ante la asamblea y conferencias de la OIT. Entonces, ¿cuáles van a ser los designados y los voceros que van a ir por parte de este comité consultivo? Coordinar el trabajo de la CITEL durante las conferencias regionales y las asambleas. Coordinar con los otros grupos de trabajo del CCP1 los temas de interés mutuos. Entonces, los otros grupos de trabajo llevan los temas de políticas y normalización, y este grupo va a llevar, el otro grupo llevaba el tema de la infraestructura, nuevas tecnologías, temas de normalización, y este grupo reúne todo esto y generan una propuesta común hacia la OIT. Dar seguimiento a los resultados de las reuniones regionales y asambleas que tenemos en el mundo. Y revisar los programas de estructuras y métodos de trabajo de la OIT a fin de presentar contribuciones. Los grupos ad hoc son grupos ad hoc que se generan en cada estatuto. Este grupo ad hoc se generaron dos. El primero ha concentrado su trabajo en 2 proyectos y 2 actividades. Proyectos de redes alternativas de telecomunicaciones, proyectos conectados a los desconectados en el Caribe, etc. Entonces generan productos ad hoc de seguimiento. Eso sería la clase de hoy día. Si tienen alguna consulta, estoy disponible a mi correo o en mi puesto de trabajo. Que tengan una buena tarde.